Champu es conocida por todos los fanáticos de la serie como la más bella de las waifus. Apareció en el anime en el capítulo número 15, mientras que en el manga esto sucedió en el tomo 4. Es aquella pretendiente que de manera consistente busca maneras de obtener como sea el amor de Ranma, llegando en muchas ocasiones a verse como la más tóxica. Recuérdalo, el premio es Ranma. ¿Estás de acuerdo? Es una de las chicas más fuertes de la serie, logrando derrotar a todas las demás en combate y dejándose siempre este punto muy claro. En gran parte esto se debe a la elaboración de su personaje, el cual Rumiko hizo tratando de ser respetuosa con las artes marciales chinas, tomándose el tiempo para leer y estudiar acerca de varios estilos de combate para Champu. Es por eso que a pesar de que la serie trata de chistes, se puede ver un cierto respeto a la cultura china en los personajes de Champu y su bisabuela. Sin embargo, el día de hoy dejaremos afuera la cultura y toda la creación del personaje, y vamos a llegar al punto que todos conocemos en la serie. ¿Cuáles son los mejores capítulos de esta preciosa chica? La cual definitivamente se ganó el amor y el odio de muchos fanáticos a la vez, pero que definitivamente forma parte importante de las cosas que más amamos de Ranma y medio. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta. También en la descripción voy a dejarte una lista de reproducción con todos los videos que tengo actualmente de Ranma y medio. Dicho todo esto, comencemos con el video. Muchos ignoran la importancia del capítulo 15. Además de ser la entrada de Champu a la serie, es uno de los capítulos que en teoría terminó salvando Ranma y medio. Verán, no quiero explicar mucho en este video porque estoy trabajando la cronología de la serie para más adelante, pero cuando Ranma y medio comenzó no fue inmediatamente el éxito que se esperaba, y por eso Rumiko y el equipo de la TV organizaron algunos hechos en el manga para que se viera más interesante en la pantalla chica. Pero bueno, como les dije, hasta aquí voy a dejar esta parte porque ya estoy trabajando un video donde hablaré profundamente de ese tema. Volviendo a Champu, es en este capítulo en donde aparece ella y nos cuenta parte de su historia, dejándonos saber de la tribu de las Amazonas y de la supremacía femenina, además de sus locas tradiciones y del beso de la muerte. Beso que recibió Ranma en su forma chica, porque inconscientemente junto con su padre comieron la comida del premio que se otorgaba a la campeona del torneo en el pueblo de Champu. Y tras Ranma humillar a la waifu del cabello morado, derrotándola de manera instantánea, terminó siendo marcado y perseguido para ser eliminado, cosa que quizás despierta una teoría interesante. Muchos se preguntan por qué Ranma no se curó de la maldición inmediatamente, si estaba ya en los estanques, y esta sería quizás una de las razones. Casi inmediatamente de sufrir esta maldición se encontraron con este problema y al ser perseguidos por la supremacía femenina no tuvieron el tiempo de solucionarlo. Bueno, al menos es una chica bonita. Regresando al capítulo, aparte de la llegada de nuestra waifu, también es el nacimiento de su amor por Ranma, pues en este capítulo lo besa en la boca y desde entonces está enamorada de nuestro protagonista, comenzando así una guerra de nunca terminar con Akane y casi de inmediatamente la primera de sus manipulaciones. En el capítulo 20 y 21 pasan cosas muy importantes para el desarrollo de este personaje, los cuales son la transformación en gato y la llegada de la bisabuela Colón a la serie, detalles que sinceramente son vitales para el desarrollo de esta historia. Verán, parte de que la transformación de Champu sea precisamente una gata es uno de los mensajes que Rumiko quiso mandar para el significado del personaje, que como ustedes saben, aunque todos amamos a esta waifu, es la más despreciable para Ranma, cosa que en parte tiene sentido con el hecho de que sea una gata su maldición, siendo esta una referencia clara por la fobia del protagonista a los gatos. ¡Tócalo, tócalo! ¡Tócalo, Ranma! Pero regresando con el tema del video, estos son capítulos donde sinceramente se avanza la historia de este personaje, no tanto en el episodio 20, sino en el 21, donde se cuenta además de todo la procedencia de la transformación de Champu, siendo contado por su propia bisabuela que debido a los problemas que tuvo con la chica Ranma, tuvo que volver a ser entrenada y que debido a eso cayó en uno de los estanques. Por eso me convierto en gato. Ranma, todo es culpa tuya, tienes que entenderlo. Mus, el pretendiente de Champu, aparece en el capítulo 23, contando un poco de cómo es su historia con Champu desde que eran pequeños. Pasa que desde que tenían 3 años, él está intentando ser el pretendiente
pretendiente de Champu, pero perdió el combate contra ella, cosa que según las leyes de las Amazonas evitan que él pueda ser el hombre con el que ella va a casarse. Muz se pasa toda la serie tratando de conseguir una nueva oportunidad, sin embargo Champu nunca se lo permite, además de que su bisabuela también está completamente en contra de darle una nueva oportunidad, y esto se debe a la sencilla razón de que Muz no es un artista marcial poderoso, diferente al protagonista de esta serie, el cual sí es merecedor de ser el esposo de una mujer de la supremacía femenina. Ranma, ten cuidado, yo sé que él utiliza el poder negro. Claro, claro. En este episodio se deja claro y se puede ver que este charlatán se apoya en la magia, para así disimular el hecho de que sus técnicas de combate son bastante débiles, siendo finalmente derrotado por la versión femenina de Ranma, el cual aplicó el recientemente aprendido truco de las castañas. ¿Qué es eso? ¡Ay! Como no voy a agregar el regreso de Muz a los capítulos importantes de Champu, sí que mencionaré un detalle importante sobre estos. Durante un pequeño arco en el capítulo 31 y 32, Muz regresa con el plan de convertir a Ranma en pato, y seguro ustedes ya recuerdan lo que pasó. Vamos a resumir todo diciendo que se llevó una buena paliza, pero resalto esto como parte de la evolución y mejores momentos de Champu, porque aquí ella demostró que finalmente sí le tiene un poco de aprecio a Muz, aunque este no tiene esperanza de ser su esposo nunca. Cuidaré de ti hasta que te recuperes. El episodio del hilo rojo de Champu es sin duda uno de los más queridos y recordados por todos los fanáticos de la serie. Esto pasa en el capítulo número 83, en donde nuevamente Champu ha traído otros de sus juguetes a la serie, esta vez con un hilo rojo que si atas al meñique de la otra persona junto al tuyo, se acabará enamorando de ti perdidamente, usando el poder de este objeto manipulador en nuestro protagonista, para por fin darnos uno de los capítulos más divertidos de este personaje. Muy bien, ahora hablemos del matrimonio. Tienes razón, ya va siendo tiempo de que tú y yo formalicemos nuestra relación. En este capítulo se cumple la ilusión de muchos fanáticos, los cuales querían ver cómo sería una pareja de Ranma y de Champu, mientras que a la vez se muestra en el anime uno de los tantos desarrollos de la relación de los protagonistas, porque después de un capítulo lleno de interrupciones de aquellos que se oponen a la unión de estos personajes, es finalmente Akane quien termina poniéndole fin a los sueños de Champu, cortando en último momento el dichoso hilo manipulador, antes de que se diera a cabo la casi boda de la waifu del cabello morado con Ranma. Tengo un video hablando de esto en mi canal, en el cual te cuento cuáles otros personajes casi iban a casarse con Ranma, pero que en el último momento se les dañó la fiesta. Te dejaré la tarjeta por aquí arriba y el enlace en la descripción, para que vayas a verlo después. ¡Me engañaste! Y lo tienes bien merecido, Champu. Al igual como lo hice en el video de Ukio, aquí voy a hacer un poco de trampa, o bueno, no sé si llamarle trampa, pero no puedo dejar fuera de este video uno de mis capítulos favoritos, el cual le pertenece al OVA y no al anime. Al contrario del capítulo que les mencioné anteriormente, en esta ocasión es Ranma quien quiere tener la atención de Champu, la cual un día entre sus cosas encontró la famosa joya reversible. Este objeto se utiliza para manipular los sentimientos de las personas y es un tesoro de la tribu de las Amazonas. Todo en este capítulo se concentra en que debido a esta joya Champu trata mal a Ranma, y eso a este increíble protagonista masoquista que tenemos le termina encantando, y luego de que se pasó toda la serie completa ignorando a Champu, pues ahora decide que es el momento indicado para conquistarla. Este capítulo es uno de los mejores, pues Ranma hace cosas que no estamos acostumbrados a ver que él haga en la serie. Decide tratar de enamorar a Champu, incluso cuando ve que está acorralado, trata de usar las reglas de las Amazonas a su favor, teniendo un combate contra ella, en el cual podemos ver un 1 contra 1 y una clara derrota de Champu, junto con uno de los momentos más memeables de la serie. Y finalmente ustedes saben que Ranma, aunque trate de aparentar, es un cobarde con las mujeres, y debido a su timidez no logra confesarle a Champu sus supuestos sentimientos, antes de que se arme el desmadre y sea golpeado por Akane, quien le confesó a Ranma sus sentimientos gracias a la joya revertida, pero después que se la quitaron terminó golpeándolo.
Champo es uno de los personajes más importantes de la serie y son muchísimos los capítulos que faltarían de esta waifu, tan importantes y tan divertidos que no va a ser suficiente un solo video para contarlos, así que más adelante definitivamente tendremos una segunda parte, pero quiero decirles que de cierta forma la waifu del cabello morado es uno de los personajes claves a los cuales este anime le debe su éxito, pues si tratan de enumerar sus participaciones y aventuras en la serie se darán cuenta que fue vital para el desarrollo de lo que es este anime, al igual que para muchos otros personajes. Todo el mundo quería un mejor final para ella, pero definitivamente su personaje fue clave para lo que conocemos como Ranma y medio. Amor mío, ¿te sientes bien? Estoy contigo, ¿verdad? Siempre que esté a tu lado seré la mujer más feliz del mundo, Ranma. Pero ahora te pregunto a ti, ¿te hubiera gustado que fuera Champo la pretendiente oficial? ¿Te parece un personaje importante para la serie? Y sobre todo, ¿cuál es tu aventura favorita de esta increíble waifu? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.